Ok, bueno, eh, la charla de hoy es una charla importante, ¿sí? Porque es el último peldaño del óctuple noble sendero, o sea que vamos a estar hablando de la recta concentración, ¿sí? La recta quietud o estabilización. Y esto es importante porque la palabra que se suele usar es en Pali Samadhi, y es una palabra que fue traducida en los últimos 120 años, o un poquito más, 130, 140 años, fue traducida como concentración. Eh, Quizás esa traducción se debió fundamentalmente a, disculpen, me olvidé de conectar el micrófono, a la idea que había originalmente con respecto al ejercicio que se hacía eh, con la meditación. ¿Sí? Entonces, como principio del siglo XX había un montón de ideas sobre la meditación que luego fueron por ahí cambiando. La, la traducción de samadhi como concentración es una traducción no muy precisa. Esto es en relación a lo que hablamos del óctuple noble sendero, ¿no? Entonces, el óctuple noble sendero tiene muchas maneras de verse. La, el recto punto de vista o el punto de vista armónico que me hace de alguna manera primero ver la condicionalidad de todo, es decir, las cuatro nobles verdades, que hay una causa y un efecto, y en base a eso tiene diferentes matices, hay un padre y una madre, este mundo y otro, que hay personas, o sea, cetas y brahmanes que conocen el Dhamma y el camino al Nirvana. A raíz de eso es que se pueden dar las condiciones o se engendra la recta intención o la intención armónica, que es la intención del recogimiento, de la reclusión, la intención de no mala voluntad o no aversión y de no crueldad. Eso va a dar lugar a la palabra armónica, que es el tercer peldaño. A su vez, esa palabra va a dar también, o la misma recta intención puede dar la recta acción o la acción armónica. Luego, a partir de estos factores previos, tendremos el recto punto medio de vida. Finalmente, eso nos va a dar y nos va a hacer entender que el recto esfuerzo es como el aspecto central del óctuple noble sendero, porque es lo que nos ayuda continuamente a poder retornar o recordar el recto punto de vista a través de un estado mental saludable. Eso va a ayudar a recuperar o recordar justamente el recto punto de vista, y ese recordar es la recta atención, sati, samasati. Y finalmente llegamos a que eso va a dar samadhi o samma samadhi, que es esta traducción de recta concentración, puede traducirse también como recta quietud o recta estabilización de la mente, ¿sí? La palabra samadhi tiene un montón de contextos, no únicamente, digamos, en el budismo tiene distintas traducciones. Samma significa reunir, estabilizar, igualar, tiene muchas, tranquilizar, sí, equilibrar, tiene muchas posibles traducciones, depende del contexto. Y el final, di, también tiene muchas interpretaciones. Algunos dicen que es Budi, entonces di es digamos, el final de la palabra Budi, que sería el aspecto de observador de la mente. Esto está muy relacionado también con
ciertas corrientes que tienen que ver con el yoga. Eh, Luego hay otra acepción que es Sama, Sam, A y Di, separado en tres, que toman algunos autores budistas, que esencialmente la traducción termina siendo que la mente está reunida, igualada, equilibrada o balanceada, ¿sí? Y esta es una posible traducción, ¿sí? Pero podemos observar qué dice el Buda con respecto a Sama Samadhi, ¿no? Entonces les voy a leer un fragmento. Denme un segundito. Les voy a leer un fragmento para que ustedes vean. Dice, ¿qué es amigos? Este es el, perdón, este, esto lo dice Sariputta, el venerable Sariputta, ¿no? En el Majjhima Nikaya número 141, y dice, ¿qué es amigos? La recta estabilización, igualar o concentración o tranquilización, reunión mental, como ustedes lo quieran observar. He aquí, amigos, que un monje apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcanza y permanece en el primer yana, en la que hay gozo y felicidad nacidos del apartamiento, y va acompañado de pensamiento aplicado y sostenido. Luego menciona el segundo yana, el tercero y el cuarto. ¿Sí? A esto, amigos, se le llama la recta estabilización. Entonces, para el Buda, en este sentido, la descripción de la recta estabilización son los primeros cuatro yanas. Significa que fíjense que de alguna manera la culminación del octuple noble sendero es poder que los yanas entren como una manera de practicar y de refinar la mente. ¿Sí? O sea que es un aspecto fundamental a entrenar por parte del practicante. Los cuatro primeros yanas se pueden practicar en la meditación, se pueden practicar en las actividades diarias, se pueden practicar fuera de la meditación también, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en otro sutta, que el Buda recuerda esto. Esto es el sermón, el gran sermón a Satyaka, el Majjhima Nikaya 36, que el Buda le está explicando a Satyaka lo siguiente. Entonces allí Besana recordé, un día cuando mi padre del clan de los Sakyas estaba trabajando, yo me encontraba tomando la fresca a la sombra de un árbol. Allí, apartado de los deseos de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcancé y permanecí en el primer yana, en la que hay gozo y felicidad nacidos del apartamiento, y va acompañada de pensamiento aplicado y sostenido. Y se pregunta, ¿no podría ser ese el camino hacia la iluminación, hacia el despertar? Entonces allí besana, a la luz de aquel recuerdo, comprendí, este es el camino de la que guía hacia el despertar. Entonces allí besana pensé, ¿por qué temer a una felicidad que no tiene nada que ver con los placeres de los sentidos, ni con lo que es perjudicial? Y allí besana me dije, no temo esa felicidad que no tiene nada que ver con los placeres de los sentidos, ni con lo que es perjudicial. Entonces allí besana pensé, no es fácil lograr esa felicidad con un cuerpo llegado a tanta extenuación. Y si comiera algo sólido, arroz hervido y cuajada. Sí, entonces fíjense que lo que el Buda está diciendo, esto lo dice en el contexto de que él estaba abandonando las, eh, las prácticas ascéticas extremas. Y recuerda eso, recuerda el primer yana, esa experiencia que él tuvo de joven. Entonces se da cuenta que ese camino justamente es lo que le permite a la mente entrar en un estado de mayor tranquilización para poder justamente poder observar cómo se da este proceso del surgimiento y cesar. En otras palabras, para poder observar el origen dependiente. Pero para poder observar eso, es necesario que la mente esté estable.
Por eso estabilidad o que la mente esté reunida, samadhi, es un aspecto tan importante dentro de la práctica. Es muy difícil para una persona que no logra estabilizar la mente poder ver el camino. Le resulta muy complicado porque la mente está muy agitada. De ahí a que cuando hablamos de Sama Samadhi, de esta correcta estabilización, no nos podemos saltear los 7 pasos anteriores. Tenemos que tener una actitud inicial del recto punto de vista, recordar que nuestra meditación, lo que va a pasar en la meditación está relacionado con las condiciones de cada momento de la meditación. Eso significa que yo no puedo controlar la meditación, el resultado de la meditación. Tengo que estar abierto para poder observar. Eso me va a dar la intención precisa, justa, ser amoroso en la meditación, ser gentil, ser compasivo y permitirle a la mente, permitirme a mí observar la mente, abandonar justamente cualquier distracción que surja. Pero para eso necesito los 3 factores del medio, los 3 pasos. La recta palabra, que tiene que ver con no mentir, no decir palabras agresivas, etcétera, etcétera. No calumniar, no hacer chusmerío. Necesito la recta acción, no romper los preceptos y no tomar ninguna vida, no lastimar a ningún ser viviente, no tomar lo que no es dado, no intoxicarme y no llevar una vida sexual que me lastime y lastime a otros. Eso me va a dar el recto medio de vida o el recto de vida armónico que tiene que ver con los otros 2 pasos. Ninguna actividad que rompa los preceptos. Entonces, cuando yo cumplo los preceptos, y mi actitud al sentarme está apoyada en estos 2 primeros peldaños del recto punto de vista y la recta intención, me puedo sentar a meditar con una mente mucho más tranquila, amable y maleable. Entonces el recto esfuerzo va a pasar como el recurso para traer la mente de vuelta al objeto de meditación. La atención va a estar enérgica, mi mente va a estar despierta. Y eso va a terminar dando como resultado esta recta atención, esta recta concentración, esta recta estabilización. Entonces, la estabilización o la concentración no es una cosa que yo hago empujando contra algo. No trato de que la mente se quede fija. La mente se va a quedar estable, reunida, ¿sí? Serena por sí misma, cuando logre, de alguna forma, alimentar los 7 factores de la iluminación. Entonces, cuando yo entro en llana, ya esos 7 factores de la iluminación están alimentándose, se están empezando a poner cada vez más enérgicos, ¿no? Los 7 factores son la atención, eh, el discernimiento, la energía, la alegría, la tranquilidad, samadhi, ¿sí? La estabilización y la ecuanimidad. A través de la ecuanimidad se vuelve a dar esa relación con la atención, es decir, que se van dando también un factor circular con los 7 factores de la iluminación. Pero nos damos cuenta entonces que el desarrollo y el cultivo de los llanas es un importante paso del camino, ¿sí? Y en un principio, y durante un tiempo considerable, el practicante necesita un objeto de meditación para que la mente se estabilice en ese objeto de meditación. ¿Sí? Y lo necesita porque la mente necesita encontrarse en un estado lo suficientemente sano para que eso me traiga tranquilidad y por eso se pueda estabilizar. Entonces, ahora les voy a leer otro sutta, también muy cortita, el Anguttara Nikaya, libro 4 sutta 170, ¿sí? Que
que son los cuatro caminos hacia el estado del Arahant. Y que dice así, en cierta ocasión el venerable Ananda residía en Kosambi, en el santuario de Gosita. Entonces el venerable Ananda se dirigió a los monjes diciendo, ay, perdón, se me piantó la página. Denme un segundo. Ahí está, perdón. Entonces, en cierta ocasión, el venerable Ananda residía en Kosambi, en el santuario de Gosita. El venerable Ananda se dirigió a los monjes diciendo, amigos monjes, amigos le contestaron los monjes. El venerable Ananda dijo, todo aquel amigo, ya sea monje o monja, que afirma en mi presencia el logro de la condición de Arahant, lo hace por uno de estos cuatro caminos. ¿Qué cuatro? He aquí, amigos, un monje que cultiva la visión cabal precedida de la serenidad. El que cultiva la visión cabal precedida por la serenidad genera el sendero. Este sendero lo frecuenta, lo cultiva, lo practica mucho. El que frecuenta, cultiva y practica mucho este sendero elimina las ataduras y acaba con las tendencias subyacentes. Y también, amigos, he aquí un monje o monja que cultiva la serenidad precedida por la visión cabal. El que cultiva la serenidad precedida por la visión cabal genera el sendero. Este sendero lo frecuenta, lo cultiva, lo practica mucho. El que frecuenta, cultiva y practica mucho este sendero elimina las ataduras y acaba con las tendencias latentes. Y también, amigos, he aquí un monje que cultiva conjuntamente la serenidad y la visión cabal. Twin. El que cultiva conjuntamente la serenidad y la visión cabal genera el sendero. Este sendero lo frecuenta, lo cultiva, lo practica mucho. El que frecuenta, cultiva y practica este sendero elimina las ataduras y acaba con las tendencias latentes. Y también, amigos, he aquí un monje que es dominado por, fíjense esto es re importante. Y también, amigos, he aquí un monje que es dominado por el desasosiego acerca de la enseñanza. Pero al cabo de un tiempo, amigos, su mente se estabiliza interiormente, se asienta, se unifica y se concentra. Esto genera el sendero, ese genera el sendero, disculpen. Este sendero lo frecuenta, lo cultiva y lo practica mucho. El que frecuenta, cultiva y practica mucho este sendero elimina las ataduras y acaba con las tendencias subyacentes. Todo aquel amigo, ya sea monje o monja, que afirme en mi presencia el logro de la condición de Arahant, lo hace por uno de estos cuatro caminos. ¿Sí? Entonces, fíjense que el cultivo, tanto de la serenidad como del insight o la visión cabal, son elementos fundamentales para poder llegar al arajantado, al despertar completo. Entonces, es muy interesante que podamos exponer Samma Samadhi desde un lugar condicionado, ¿sí? Es decir, como algo que está condicionado por los otros factores del sendero. Es decir, que si yo, cuando me siento a meditar, quiero estabilizar la mente de manera directa, lo más probable es que me encuentre con la mente dura o muy inquieta. Y esto a veces pasa cuando la persona, por ejemplo, tiene miedo de distraerse o no se quiere distraer del objeto de meditación, entonces hace fuerza o un esfuerzo mental para mantenerse en el objeto de meditación y eso termina dando un efecto contrario, que sienten presión en la mente, que se aprieta y luego, por lo tanto, empieza a haber muchas distracciones o mucha rigidez corporal, dolores. Y eso tiene que ver con que el enfoque no es adecuado. No, no está justamente colocada este Sama Samadhi desde un lugar condicional, sino que yo creo que la concentración se nutre de la concentración. Como si la concentración, el factor que produjera la concentración es la concentración misma. Y eso no es verdad.
¿sí? O sea, la estabilización mental viene porque hay un recto esfuerzo, abandonar los estados mentales malsanos, una atención que se cultiva, que es recordar que la mente se mueva. Y esto es muy importante. Porque si yo no tengo memoria de que la mente se va a mover, y acá es donde entra el primer factor del sendero, recordar que hay condición, que hay causa y efecto. Si yo no me acuerdo de eso, voy a hacer fuerza, inevitablemente. Y si hago fuerza, no estoy atento. Entonces, fíjense, si yo me siento y durante los primeros instantes me tomo el recuerdo de decir, ah, la mente se mueve, y tengo que sentarme con esta idea, la mente se va a mover porque hay causas y condiciones para que la mente se mueva. Lo único que yo tengo que hacer es observar el objeto de meditación y observar cuándo la mente se distrae. Cuando la mente se distrae, voy a hacer el recto esfuerzo, las 6 R's, para retornar al objeto de meditación. Entonces, entre estos tres factores, el recto punto de vista, el recto esfuerzo y la recta atención, en algún momento en la meditación voy a encontrarme que la mente se estabiliza, se aquieta. Voy a encontrar el samadhi, va a darse solo. Hay una figura muy interesante en el Visuddhimagga, es el comentario, ¿sí? El camino de la purificación, que el venerable Buddhaghosa da una imagen muy interesante que dice que eh, esa estabilización mental es como la abeja que ronda la flor, que se cierne. Entonces está cernida sobre la flor, no está quieta. Cuando vuela, tiene ligeros movimientos. Esa imagen es interesante porque es lo que uno hace, o sea, la mente orbita alrededor de el objeto de meditación. Y por supuesto que esto es un determinado nivel de samadhi. Luego hay otros niveles de samadhi que también uno puede acceder, ¿sí? Que es cuando la mente se cultiva lo suficiente y quizás en un principio de la sesión meditativa sea necesario tomar un objeto de meditación, pero luego la mente se desprende de ese objeto de meditación, no lo necesita. Entonces la mente empieza a observar que cualquier fenómeno que surja, simplemente lo deja, lo abandona. Y con ese abandonar puede claramente ver que a través de ese abandono la mente empieza a entrar en un estado cada vez más profundo, esencialmente de ecuanimidad, sin tomar necesariamente la ecuanimidad como objeto. Simplemente se va volviendo ecuánime porque cuando la mente está lo suficientemente cultivada, empieza a ver una visión directa de que cada fenómeno que surge está vacío de cualquier esencia, de cualquier pertenencia. Empieza a observar que cada vez que la mente tiende o tiene la intención de ir a un objeto a un objeto, cualquiera sea, una distracción o inclusive un objeto de meditación, esa intención en sí misma es un esfuerzo. Entonces también abandona esa idea de dirigir la mente. Y con el cultivo entonces de esa repetición, se va dando también de que la mente empieza a no tomar ningún objeto de meditación, ningún objeto de nada. Cuando esos estados se profundizan, ¿sí? Que es animita sin objeto, apanajita sin dirección o sin intención, y suñata, que es vacío, vacío de cualquier identidad o yo, la mente va entrando en un estado cada vez más puro y sabio. Se le dice muy luminoso, pero es en relación a la sabiduría que se va dando en la mente. Se utiliza la imagen de la luz porque es de alguna manera contraria a la ignorancia, que es la ausencia de luz. Y eso también es un estado de samadhi. Entonces, es un poco lo que yo les mandé al día de ayer, donde
en esa pequeño párrafo, el venerable Nyanananda dice que ese dejar ir no resulta un esfuerzo, sino que es el reconocimiento de la sabiduría del que justamente que vos dejás ir a pesar de vos mismo. ¿Qué sería dejar ir? Dejar ir cualquier proliferación mental que haya surgido, dejar ir cualquier tipo de explicación de por qué surge lo que surge, dejar ir cualquier tipo de me gusta, no me gusta. Simplemente porque te das cuenta que cada vez que hay un surgimiento dependiente de una reactividad como la avidez o el apego, lo que hay es existencia, es baba. Por lo tanto, hay sufrimiento. Entonces, en un principio del camino, durante un largo tiempo, es necesario el objeto de meditación y es necesario pasar por los llanas, porque necesitamos entrenar la mente para que la mente entienda qué es un estado sano que no dependa de los deseos sensoriales. Necesitamos cultivar esos llanas que nos mencionan los sutras, que nos van llevando paulatinamente a una mente cada vez más vacía de actividad. Cada vez hay menos actividad en la mente, cada vez esa actividad es más esporádica y eso me permite observar cada elemento que surge como lo que es. Cada vez que hay un surgimiento de algo, hay una intención de verlo. Cada vez que surge eso me doy cuenta que hay dukkha. ¿Por qué? Porque la mente tiene esa actividad. Es impermanente, es inestable. Y en esa estabilidad radica el dukkha. Y por lo tanto, también puedo observar esas otras la otra característica que es la impersonalidad. Una vez que uno tiene la mente lo suficientemente cultivada, uno puede observar estas tres características, inestabilidad o impermanencia, sufrimiento e impersonalidad o vacuidad, cada vez que surge algo. Y eso empieza a ser paulatinamente el default de la mente, la manera en la cual la mente puede observar o observa, ¿entienden? Y esto es muy importante, porque la mente empieza a observar con sabiduría de manera espontánea o intuitiva. ¿Qué significa esto? Que la mente cada vez que observa, observa condición, origen y cesación, y camino que conduce a esa cesación. Empieza a observar desde las cuatro nobles verdades. Cada vez que la mente observa entonces en este sentido de condicionalidad, el alivio y la claridad mental son muy patentes. Cada vez que yo observo cualquier fenómeno mental como existente en sí mismo, por ejemplo, quiero que la mente esté concentrada, por ejemplo, yo soy un buen meditador, yo soy un mal meditador, es decir, cada vez que ah, surge esta existencia o no existencia de un concepto que es eh, que no tiene condición, sino que surge porque sí. Mi meditación es buena porque sí, mi meditación es mala porque sí. Y no veo esto en relación al surgimiento y al cesar, voy a encontrarme con el sufrimiento. Me voy a encontrar con el sufrimiento porque tengo ayonizo manasikara, atención malsana o atención que no está apoyada en ver el origen del asunto y la cesación, sino que lo creo que eso es tal cual es en sí mismo. Y fíjense que hay algo muy interesante, que es lo que charlamos en el retiro de 3 días. ¿Sí? Todos los links del origen dependiente, así como las cuatro nobles verdades, si ustedes observan, no se repiten nunca. No hay ningún link, o sea, son todos diferentes, son todos cambiantes. Por ejemplo, la ignorancia es lo que da lugar, la presunción de un yo es lo que da lugar a las formaciones mentales.
Pero la ignorancia no da lugar a la ignorancia. Las formaciones mentales no se dan lugares a sí mismas. Eso sucede condicionado por la ignorancia. Eso significa que nosotros tenemos un camino de condicionalidad y ningún factor del sendero, ningún aspecto de las cuatro nobles verdades, ningún link del origen dependiente, ningún fundamento de la atención, ningún factor de la iluminación se repite en sí mismo, sino que es producido, condicionado por lo anterior o por efectos cruzados, pero nunca en sí mismo. Entonces esto es una forma que el Buda nos enseña continuamente a reflexionar, a Yoniso Manasikara, a observar con la atención basada en origen y cesación, en Idapachayata, en condicionalidad específica. Tengo que observar la condicionalidad, cómo surge, cómo cesa, no por qué, sino cómo. Recuerden que los por qué suelen llevar muchas veces a más proliferación mental. El resultado, entonces, y algo muy interesante que suele pasar en los retiros de 10 días presenciales, que el meditador a veces llega a un estado muy profundo de meditación. Puede llegar a ni percepción ni no percepción y pasar largo tiempo en una sesión de por ahí 3 horas de meditación, de sentada, sin que haya surgimiento apenitas de algo. Y simplemente puede observar ese surgimiento y lo puede dejar fácilmente. Prácticamente la mente lo abandona solo. En el continuo de que el practicante continúa en ese estado donde no hay surgimiento y que cuando surge algo lo abandona fácilmente, se va cultivando esto que llamamos desencanto, ni vida. Pero desencanto no es un esfuerzo, no me lo puedo imponer. Yo no me puedo imponerme desencantarme del samsara, ¿entienden? Por más que haga fuerza, si yo después vuelvo a mis patrones habituales, a mis justificaciones habituales, es que todavía estoy encantado, sea porque me gusta algo o sea porque no me gusta. El desencanto entonces es un dejar ir sin esfuerzo, que es lo que les mandé ayer en el WhatsApp. No hay esfuerzo, lo dejo ir, no me interesa más. Es un real desinterés por cualquier surgimiento que hay. Y es un desinterés blando, blando. ¿Qué es lo que da eso? Que es lo que hablamos muchas veces, el desapasionamiento, o lo que se dice en Pali, viraga, ¿sí? Raga significa pasión, pero también significa colorear, ¿sí? Vi es no. ¿Qué significa eso? No color. Yo dejo de colorear mis impresiones mentales, mis fabricaciones mentales. Ya no estoy más intentando, y acá viene el asunto importante, no intento más construir, fabricar, formar nada. Por eso la indicación en esos estados mentales, en esos estados en los yanas más altos, es no hagas nada. Porque cualquier intención que vos tengas, la estás coloreando. Cualquier intención se colorea. A ver qué pasa. Entonces yo tengo la intención de ir. Esa intención es pasión. Una pasión que por supuesto es una pasión muy serena, pero en esos estados uno puede ver de que el más mínimo movimiento en la mente es una fabricación. Es una formación mental, una formación intencional, un sankara. Estoy construyendo algo. Entonces, fíjense que lo que hacemos nosotros es deconstruir la mente, por decirlo de alguna forma. Abandonar cualquier formación, construcción, concepto, fabricación, dejarlo ir y no hacer nada. Y en esos estados tan profundos es que en algún momento, justamente, cuando uno ha madurado este desinterés y este entendimiento de que cualquier movimiento es un color, y simplemente tengo que abandonar inclusive eso,
Por eso surge la tranquilidad. La tranquilidad viene de que hay una comprensión intuitiva en ese momento. Solo tengo que soltar, solo tengo que dejar ir. Es que viene la liberación. Primero probablemente haya algún momentito donde la mente experimente Samapati Niroda, ¿sí? Que es la cesación de sensación y percepción. Y fíjense que Samapati tiene la misma raíz que Samadhi, ¿sí? Son las formaciones que cesan, sensación y percepción, las formaciones mentales cesan, y de ese estado va a resurgir de vuelta el continuo mental, pero la mente va a estar con otra cualidad. En ese momento, cuando se surge de ahí, la mente va a estar sin dirección, sin objeto y vacía. O alguna de estas tres características va a ser más clara o no para el meditador. El meditador puede no darse ni cuenta de eso. Sin embargo, la mente va a estar en ese estado, simplemente despertó, no buscando algo, no queriendo ir a ningún lado, simplemente se reactivó. En ese reactivar hay atención plena, prístina, hay intuición pura. Y ahí ocurre el nirvana. Luego de la experiencia del nirvana, la mente empieza a fabricar de vuelta. ¡Qué alegría! ¡Qué alivio! ¡Qué tranquilidad! Pero eso ya son fabricaciones de la mente condicionada que trata de explicar la experiencia que acaba de vivir. Por supuesto que por ahí la reacción no sea esto que les estoy diciendo, sea una reacción mucho más serena. Está todo bien. Algo sucedió, algo cambió, algo se modificó y está todo muy bien. Hay un alivio, depende de cada persona. Entonces, es como dice el Buda, practicad yanas. Hay que practicar, entrenar esa estabilización mental. ¿Sí? En el Mahayana, sobre todo en el budismo Zen, a veces se utilizan las palabras penetración y estabilización. Eso es lo mismo que atención y samadhi, ¿sí? Sati y samadhi. Necesito esos dos factores entrelazándose, pero necesito los dos. Y a su vez necesito el recto esfuerzo para balancear la mente, pero a su vez necesito también los dos primeros factores del sendero, recto punto de vista y recta intención. Pero a su vez necesito los preceptos, porque si no la mente no está tranquila. Pero a su vez también la mente necesita desarrollar la generosidad, porque si no la mente no se acostumbra a dejar ir. Entonces ven cómo todo el cultivo del sendero, del camino, del Dhamma, requiere de todos los pasos, no de uno, porque uno se apoya en el otro, son dependientes. Bien, preguntas ahora que ustedes tengan, de lo que ustedes quieran. Mientras piensan, les quería contar que, bueno, agradecerles a todos por las donaciones. Las donaciones están permitiendo que sigamos expandiendo el Dhamma y difundiéndolo, que es una tarea de enorme gratitud para nosotros. Eh, Contarles que el sábado que viene a las 7, creo que 7 de la tarde, hay una meditación guiada vía Zoom. Sí, a las 7 una meditación guiada vía Zoom sobre el perdón va a ser que a partir de el 21, sí, 21 de 22 de noviembre al 29 de noviembre
tenemos el retiro del perdón online, ¿sí? Que lo va a dirigir Maru. Y el domingo 30 de noviembre tenemos la jornada presencial. Bien, ahora sí, preguntas. Cuando hablabas de los factores de la iluminación, a veces a algunas personas y a mí en un principio también me surgía esta pregunta, que creo que te la he hecho en su momento, de cómo se balanceaba, etcétera, etcétera. Y esta idea de como que hay que balancearlo, pero entiendo también que la misma práctica de Yana los va balanceando, como todo lo que estuviste diciendo, está condicionados por esos mismos factores que van haciendo surgir los yang. Sí, cada vez que uno entra en llana hay un cierto balance de esos 7 factores de la iluminación en relación a el balance más preciso y fino. Esto es lo que empieza a ocurrir cuando uno entra en la esfera de la nada y la esfera de ni percepción ni no percepción. Ahí los 7 factores tienen que estar en una calibración muy precisa, pero simplemente podemos dividirlos en dos si la mente tiene una cierta tendencia a la pereza y no, pereza no, porque ya en esos estados no hay pereza, pero un cierto letargo que puede pasar. Entonces tengo que traer mi atención, si recordar que la mente se mueve, a partir de ahí poner más interés o discernimiento en el objeto de meditación. Eso va a traer naturalmente más energía en la mente y eso va a traer alegría. Entonces eso es un aspecto de el balance de los 7 factores. Por el otro lado, si la mente está muy inquieta y hay cierta ansiedad, necesito recuperar la atención, por supuesto, primero, como primer factor, retornar a lo que sea que esté observando en ese momento, el objeto de ese momento, y tranquilizarme. ¿Sí? Entonces, cuando vuelva a observar, voy a tener una observación más distante, porque significa que estoy haciendo mucha presión sobre el objeto de meditación. Entonces, esa tranquilización, esa distancia, ese espacio con el objeto va a tranquilizar a la mente, la va a amainar y eso va a dar después samadhi, va a empezar a dar esa estabilización, esa quietud mental y eso va a dar de vuelta upeca o ecuanimidad. Entonces tenemos como esas dos vertientes posibles. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, compartamos mérito, ¿sí? Igual mañana, si no se acuerdan hoy, mañana que tenemos el grupo de estudio, lo podemos, si les quedó anotado, anótensela y me la preguntan mañana.
¿sí? Que hay un sutta muy interesante mañana que vamos a leer. Espere que voy a compartir mérito. ¿En dónde está Maru? Tienes que ir a Sanga Ahí vamos, sí. y donde Fondos dice, son. Muy bien. Esperen que comparto. Muy bien. Ahora sí. Que los que sufren Los que sufren sean sean libres Libres de de sufrimiento sufrimiento y y los los aterrorizados aterrorizados intrépidos intrépidos sean. 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 Que Que los 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 afligidos afligidos se afligidos se se despojen de despojen despojen de de todo 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 dolor 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 y que y que todos los y que seres todos los los seres seres encuentren encuentren alivio. alivio. Que todos que los seres todos Que los todos los seres seres compartan este compartan mismo compartan este este pensamiento mérito mérito que ha sido sentido para el impuesto logro de y para el todo sentido tipo logro de para de el logro todo de felicidad. tipo todo de tipo de felicidad. felicidad. Que los Que seres que los habitan seres el que espacio Que de los la que Tierra habitan el hayan la espacio tierra de Devas la y nadas de tierra, gran Devas y poder nadas devas y de compartan gran nadas este de poder gran momento poder, cumbre compartan y que este por compartan momento mucho este nuestro mérito tiempo nuestro por protejan la y mucho que por tiempo dispensación de mucho luz. protejan tiempo la protejan la dispensación de luz. Sadhu, dispensación de sadhu, Buda. Sadhu, sadhu. sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Gracias, gente, que tengan Gracias. un Gracias, lindo gracias Fede. sábado. Nos vemos Besos a mañana. todos, besos Chao Maru. para Chau, todos. chau. Nos Chau, vemos chau. mañana. Chao, chao.